El día de hoy estamos en este tema de propiedades de los logaritmos. Este es un tema muy importante cuando se trata de hablar de logaritmos. Va a ayudar a resolver varios ejercicios en donde tengamos que aplicar precisamente estas propiedades. Vamos a empezar a explicar en qué consiste cada una de estas tres propiedades que son las que vamos a ver con un ejemplo cada una. Si de alguna manera recuerdas, cuando trabajabas con exponentes había algunas propiedades, por ejemplo, del producto, qué hacer cuando teníamos un cociente, qué hacer cuando tenías una potencia y la otra potencia. Va a ser de mucha utilidad el referenciar eso para poder entender estas tres propiedades. En la segunda parte de este video vamos a ver un par de ejemplos donde podemos aplicar alguna de estas propiedades. La primera propiedad nos dice que el logaritmo de un producto de dos números positivos x y y es igual a la suma de los logaritmos de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que, aquí siempre explico una parte que es muy importante. En la representación se lee el logaritmo base b de x por y. Ya habíamos visto en temas anteriores que un logaritmo se compone de varios elementos. Dos de ellos que son muy importantes, obviamente, es la base. Un segundo elemento sería el argumento. El argumento sería, por ejemplo, el producto de estas dos variables que representan dos números, x y. Por ejemplo, si leemos logaritmo base b de x por y, es decir, la propiedad primera nos dice que si tenemos un producto de dos números positivos, en este caso x por y, que el logaritmo de base b de x por y es igual que si nosotros tuviéramos aplicado un logaritmo con la misma base b a x más logaritmo base b de y, es decir, la suma de los logaritmos individuales de cada elemento que forma parte del argumento. ¿Qué valor tiene que tener la base del logaritmo para poder aplicar esta propiedad? Realmente no tiene nada que ver que la base sea un valor específicamente. Esta propiedad se va a aplicar siempre y cuando nosotros tengamos un producto en cuanto al argumento se refiere. Un ejemplo para que pueda ser un poco más aterrizable esto que te estoy diciendo sería logaritmo base 3 de 7xy. ¿Eso a qué sería igual? Bueno, aplicando la misma propiedad, observamos que aquí tenemos una base que es 3 y este argumento que es 7 por x por y. Son tres elementos distintos que se están multiplicando entre sí, que es el 7, la x y la y. Entonces, si tuviéramos que separarlos individualmente, decimos que el logaritmo base 3 o el logaritmo individual de cada uno de estos elementos sumados sería la aplicación de la propiedad. En lo individual aplicamos cada uno de estos tres elementos que forman parte del argumento, les aplicamos este logaritmo base 3 y si te das cuenta, en este caso pues estamos sumando, ¿no? Entonces esta parte es la propiedad del logaritmo de un producto. Vamos a una segunda propiedad. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo del cociente, o sea, una división de dos números positivos x, y, o sea, tenemos la misma referencia de esas dos variables x, y que van a representar dos números, es igual a la diferencia de los logaritmos de ambos. Entonces, si en el caso primero, en la primera propiedad, teníamos en el argumento un producto, acá vamos a tener una división. Entonces, si acá en el logaritmo del producto fue una suma, en el cociente o la división pues va a ser una resta, porque decimos logaritmo base b de x entre y es igual a la resta de los logaritmos individuales de cada uno de los elementos que forman parte de ese argumento. Se lee logaritmo base b de x entre y es igual a logaritmo base b de x menos logaritmo base b de y. Y ahí ya tendríamos esa segunda propiedad. En este ejemplo hay algo muy interesante. La base que tenemos es 10. Cuando tú tienes aplicado un logaritmo y no tiene base, o al menos visualmente no identificas la base, significa que es base 10. El logaritmo base 10 de x entre 6 es igual. Entonces, aplicando esta propiedad, va a ser logaritmo base 10 del numerador, que es x, menos logaritmo base 10 del denominador, que es 6. ¿Sí? Y esta sería la propiedad. Si te das cuenta, un punto bien importante, cuando a ti te piden aplicar una propiedad, no vas a resolver el logaritmo como tal, sino lo vas a expresar. Vamos a la tercera propiedad. En la tercera propiedad dice que el logaritmo de la enésima potencia de un número positivo x es igual a n veces el logaritmo del número. ¿Qué significa esta propiedad? Tenemos igual un logaritmo de una base b
Pero ahora en el argumento, a diferencia acá que teníamos un producto y acá que teníamos un cociente, por ejemplo, aquí tenemos una potencia, es decir, la variable, en este caso x, que representa un número, va a estar elevada a una potencia n. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos una potencia en el argumento? Bueno, el exponente va a bajar y va a multiplicar al logaritmo, es decir, deja de ser exponente y forma parte ya como un coeficiente. Aquí tenemos logaritmo base b de x a la n que es el exponente lo bajamos y fíjate aquí cómo queda, es igual a n que multiplica el logaritmo base b de x, entonces x y aquí ya no tiene el exponente porque ya lo bajamos como un coeficiente. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo para poder explicar esto. Imagínate que tenemos este ejemplo, aquí no trae la base, entonces el logaritmo base 10 de x al cubo. Si aplicamos la propiedad de la enésima potencia, este exponente deja de ser exponente, baja y multiplica ya a toda la expresión del logaritmo, entonces te queda 3 por el logaritmo base 10 de x, y aquí la variable pues ya no va a tener el exponente dado que lo bajamos como un coeficiente, y esta es la parte en la que aplicamos la propiedad de la enésima potencia. Fíjate que la base de esto es la práctica. Vamos a los ejemplos. Aquí nos dice, escribe de forma desarrollada las expresiones que nos plantean o las expresiones logarítmicas que tenemos en estos tres casos. Y esa es una pregunta muy común que vas a tener en alguna actividad, en algún examen quizás, ¿no? Entonces aquí lo importante es entender qué me preguntan. Decíamos que cuando no tiene la base, pues es base 10. En este caso, excepto el último que es base 2, los primeros dos ejemplos son logaritmo base 10. Una de las cosas que siempre comento es que hay que identificar qué operaciones tenemos involucradas. Por ejemplo, aquí tenemos un producto que es x por y y tenemos un cociente que a la vez ese producto se divide entre z. Por ejemplo, aquí tenemos un producto que es x por y, pero también tenemos exponentes. Y en este último tenemos un producto de estos dos y también tenemos un cociente y también tenemos una potencia en este caso y en los otros también. Entonces eso es muy importante porque eso nos va a marcar la pauta de cómo vamos a ir desarrollando. Tenemos el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos individuales de cada uno de los elementos que forma el argumento. En este caso, por ejemplo, esos elementos es x y y. El logaritmo base 10 del primer elemento que es x más logaritmo base 10 igual pero y de la otra variable que es y. Cuando tenemos un cociente es una resta, ¿no? Menos el logaritmo base 10 de z, y ahí básicamente podemos deducir que el logaritmo de x por y entre z es igual al logaritmo base 10 de x más logaritmo base 10 de y menos logaritmo base 10 de z. Y esta sería la forma desarrollada de este ejercicio. Cuando tengo un producto voy a tener una suma y cuando tengo un cociente voy a tener una resta. Lo primero que hacemos, yo les recomiendo en estos casos, primero separar aplicando la propiedad del producto, que es una suma, y después aplicamos la propiedad de la enésima potencia, que sería la segunda propiedad. Entonces vamos a desarrollarlo y decimos que el logaritmo base 10 de x cúbica, como es un producto, más logaritmo base 10 ahora del otro elemento que es y cuadrada. ¿Sí? Muchos se quedan hasta ahí y dicen, ya lo resolví porque era un producto. Muchos no consideran que ahí no termina porque esta variable y esta variable están elevadas a una potencia. Ahí aplicamos en ambos casos la propiedad de la enésima potencia y nos queda 3 por logaritmo de base 10 de x. Igual lo mismo acá, el 2 que se va a venir y va a multiplicar a toda la expresión y va a quedar más 2 logaritmo base 10 de y. En resumen sería logaritmo de x cúbica y cuadrada es igual a 3 logaritmo base 10 de x más 2 logaritmo base 10 de y. Y así quedaría esta expresión representada. Y ahí ya resolvimos el segundo problema. Aplicamos en este caso dos propiedades. Vamos a este último que parece a veces un poquito más complejo, pero no lo es. Les voy a explicar por qué no lo es.
Primero entendemos que es una base diferente a 10, aquí era base 10, aquí es base 2. Al menos en este ejemplo en el que tengo que aplicar propiedades no va a pasar nada, no va a afectar en nada. Entonces lo único que hacemos es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, es desglosar. Por ejemplo, logaritmo base 2, esto es un producto. Entonces primero lo separo y queda de x quinta. Como es un producto se suman, más logaritmo base 2 de... Fíjate, aquí es algo bien importante. Cuando tenemos una raíz, muchos se conflictúan en esa parte. En lugar de poner raíz, hay que buscar el equivalente a su exponente en fracción. Y acuérdate que cuando tenemos una raíz, por ejemplo, es como si tuviéramos raíz cuadrada de y, es como si tuviéramos y a la 1/2. Y aquí, por ejemplo, si tenemos raíz cúbica de z, es como si tuviéramos z a la 1/3. ¿De dónde sacamos este 1? Es como si esta y está elevada a la 1. Entonces el exponente de la y el exponente del radical. Como aquí es raíz cuadrada, pues es 1, que es el exponente de la y, entre el radical, que es 2. Aquí como z es a la 1 y el radical es 3, pues es 1/3. De ahí sacamos esos exponentes. Ahora regresamos al problema y decimos, estamos en esto aquí, logaritmo base 2 de y a la 1/2 menos logaritmo de z a la 1/3. Te preguntarás, ¿por qué menos? Es un cociente, acuérdate, no se nos olvide esa parte. Entonces, aquí era un producto y ese producto se dividía entre raíz cúbica de z, por eso aquí la resta. Ahora, ya que los desglosamos de esa manera, lo que nos queda es resolver logaritmo de la enésima potencia. El exponente, que en este caso es, en esta primera expresión es 5, lo bajamos como coeficiente y multiplica toda la expresión y queda 5 logaritmo base 2 de x. Ahora, en este caso, ¿cómo quedaría? Si el exponente de la variable, que es el argumento, que es y, está elevada a la 1/2, pues es lo mismo que aquí. Esta fracción viene y multiplica ahora como coeficiente y va a quedar más 1/2 de logaritmo base 2 de y. Y lo mismo acá con z, ¿no? El 1/3, que es el exponente, baja como coeficiente y multiplica toda la expresión, pero aquí era menos, acuérdate, menos 1/3 de logaritmo de z. De tal manera que esa es la expresión. Si nosotros tuviéramos que responder a esto, quedaría logaritmo de x quinta raíz de y entre raíz cúbica de z es igual a esta expresión de aquí, 5 logaritmo base 2 de x más 1/2 logaritmo base 2 de y menos 1/3 de logaritmo base 2, aquí no le puse, base 2 de z. Entonces, de tal manera que esta expresión sería el resultado de ese ejercicio. Y ahí resolveríamos estos 3 ejemplos aplicando las propiedades de los logaritmos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.